invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie, ¿cierto?, de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. No estamos terminando, hoy terminamos, hermanos, con el Sermón del Monte, pero sin embargo, a pesar de que terminamos con el Sermón del Monte, al mismo tiempo estos versículos van a dar inicio a otra serie, hermanos, de sermones expositivos, y es por eso que el título del sermón está muy de la mano con lo que vamos a venir después exponiendo domingos posteriores, si Dios así lo permite. Así que le invito a que abran Mateo capítulo 7, vamos a dar lectura al versículo 28 y versículo 29. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Amén. Entonces, ahí en su lugar donde están, Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una vez más. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, le damos gracias. Gracias por este tiempo precioso que usted nos permite de poder estar reunidos, Señor, en este día domingo, el día del Señor. Recordamos, Señor, y celebramos que nuestro Señor no solo murió, sino que también resucitó. Y ahí está la garantía, Señor, de nuestra salvación. Ahí radica, Señor, nuestra justificación. Por eso hemos venido con gozo delante de ti. Y, Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a manifestar nuestra dependencia de ti. Pero al mismo tiempo, Señor, hemos venido a oír tu voz. Hemos venido, Señor, para ser instruidos y confrontados por tu palabra. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que me capacites, me ayudes y me dirijas para que pueda explicar esta palabra con claridad y con sencillez, pero al mismo tiempo con la autoridad de vida, porque esta es palabra de Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que sus corazones puedan estar dispuestos y puedan ser confrontados, Señor, por ti, y puedan ser, Dios mío, llevados a poner en práctica tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, como bien les decía, estos dos versículos son los últimos dos versículos ya del Sermón del Monte, que es desde donde comienza en la Biblia, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 7, versículo 29, que hemos dicho en otras oportunidades que solamente es un sermón, pero sin embargo nosotros hemos hecho una serie de sermones para poder quizás explicar cada detalle, cada aspecto de las palabras que el Señor Jesús comienza enseñando a sus discípulos, pero sin embargo, por lo que nosotros leemos y por lo que mencionan otras versiones, y al ir, hermanos, al original, al griego, la palabra gente, que dice Reina Valera, normalmente en otras versiones y en el griego no lo dicen o lo traducen como gente, sino como muchedumbre, como una multitud, dando a entender que si bien Jesús comenzó directamente enseñando a sus discípulos, al final de todo se fueron uniendo más personas y cada momento que el Señor enseñaba, habían muchas más personas que estaban escuchando sus palabras. Por lo tanto, hermanos, esto es el final de toda una serie de enseñanzas que Jesús comienza a dar, como bien les decía, desde el capítulo 5. Y en esto, hermanos, en particular, Mateo nos permite conocer algo que es extraordinario, algo que creo que era muy necesario, hermanos, que nosotros pudiéramos conocer, y nos vamos a dar cuenta que Mateo, como los otros evangelistas también, van a relatar en muchas ocasiones palabras muy similares como las que nosotros estamos escuchando ahora. De hecho, el capítulo 8 y el capítulo 9 están estrictamente relacionados con estas últimas palabras que Mateo registra acerca de lo que resulta de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que el sermón de hoy veremos directamente la revelación progresiva de la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Porque nosotros vemos de manera, hermanos, natural que una de las cosas que se produce al terminar Jesús de mencionar las palabras, no tenemos claridad si quizás esta es la reacción por la última parábola de los constructores o los cimientos, o si bien esta es la reacción por todo el sermón. Creo, hermanos, que como es solo un sermón, tiene que ver con todo el relato que Jesús está dando, todas las enseñanzas
finalmente ocasionan de que las personas queden admiradas, que las personas queden atónitas, que las personas queden maravilladas, porque son sinónimos de lo que está expresando Reina Valera, donde dice que la gente le admiraba. Eso quiere decir que las personas quedaron maravilladas, quedaron atónitas a causa de las enseñanzas del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros veamos de que al terminar este sermón va a darse este escenario que registra Mateo, en donde nos da a entender, hermanos, que eso que ocasiona en los oyentes del Sermón del Monte va a ser un patrón en adelante. El ministerio de nuestro Señor Jesús va a estar marcado, hermanos, por personas que reaccionan de la misma manera como reaccionan los oyentes del Sermón del Monte. Vamos a ver que se maravillan, que lo admiran, que quedan atónitos por causa de su enseñanza o por causa de la autoridad que Él tiene para realizar todo tipo de milagros. Por lo tanto, hermanos míos, el título de este sermón es La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Porque de aquí en adelante es lo que vamos a ver, tanto en el capítulo 8, en el 9 y en adelante vamos a seguir viendo, hermanos, cómo la autoridad del Hijo de Dios se va a hacer manifiesta. Y los hombres, hermanos, van a dar evidencia de esta autoridad. Nosotros vamos a ver con claridad, hermanos, la singularidad de nuestro Señor Jesús, que a pesar de que muchas personas pueden oír su palabra y sin embargo no actuar en consecuencia a ella, muchas personas pueden oír su palabra y no obedecerla, pero sin embargo, a pesar de que no creen y que no la obedecen, quedan asombrados, quedan atónitos. Y eso muestra, hermanos, que la palabra o las palabras de nuestro Señor Jesús se diferencian de todas las enseñanzas de los intérpretes y de los maestros de Israel. Las palabras de nuestro Señor Jesús tienen algo en particular. Hay algo en la enseñanza de Jesús que se diferencia de los maestros de Israel y es por eso que causa asombro en sus oyentes. Si nosotros escuchamos hablar a las personas de la misma manera, no nos vamos a asombrar porque vamos a estar habituados que se enseñe de una manera. Pero sin embargo había algo particular en la enseñanza de Jesús, en la manera en que Él enseñaba, que se diferenciaba completamente de los escribas. Por eso vamos a ver nosotros que es relevante, hermanos, darnos cuenta de que las personas que oyen se dan cuenta de la autoridad de Jesús, pero en contraste a cómo enseñaban los escribas. Y para que tengamos una comprensión clara de esto, hermanos, es importante que nosotros recordemos un poquitito quiénes son los escribas, para que entendamos por qué los oyentes hacen esta comparación, por qué hacen este contraste en cómo Jesús enseña en relación a cómo enseñaban los escribas. Y recordemos, hermanos, que los escribas eran los encargados de copiar las escrituras hebreas y ellos lo hacían con extrema precisión. Ellos presentaban y preservaban, hermanos, los textos sagrados. Inclusive se menciona mucho de que ellos fueron los predecesores de los masoretas. Usted se preguntará quiénes son los masoretas. Y ellos son los que más tarde, hermanos, le van a añadir vocales a las palabras. Porque en la antigüedad, hermanos, en el hebreo antiguo, las palabras no tenían vocales, solo tenían consonantes. Pero sin embargo, los masoretas, que son los que van a venir más adelante de los escribas, se van a encargar de ponerle vocales. De hecho, las palabras que están escritas en relación al nombre del Señor, yo soy el que soy, son 4 consonantes, que es la Y, la W, la H y la B. Pero sin embargo, cuando finalmente le ponen el sistema de letras a estas consonantes, resulta finalmente el nombre de Yahweh, que es el más conocido, o quizás en el español, que es el nombre de Jehová. Entonces ellos eran muy rigurosos. De hecho, los escribas nunca traspasaron el nombre como era, porque ellos eran muy rigurosos en eso, sino que ellos ponían Adonai, que significa Señor. Ellos nunca tomaron el nombre del Señor ni siquiera para traducirlo. Es por eso que usted se va a encontrar en traducciones de la Biblia, como por ejemplo la versión de las Américas o la nueva versión de las Américas, que no aparece el nombre Jehová. No sé si se habrán dado cuenta de eso, que aparece el nombre Señor. Y eso es debido específicamente a que los originales nunca aparece el nombre de Yahweh o el yo soy el que soy, sino que aparece el nombre Adonai. Bien, entonces ellos eran los que tenían este oficio y al mismo tiempo ellos eran maestros de la ley. Ellos enseñaban las escrituras y al mismo tiempo explicaban cómo debían
cumplirlas. Es por eso que normalmente se les denominaba rabinos. Ellos eran los maestros de Israel y al mismo tiempo ellos formaban discípulos para traspasarles el conocimiento y finalmente ellos después pudieran continuar con el oficio. Pero sin embargo, hay algo muy importante en todo esto, hermanos, es que ellos no solamente cumplían funciones de poder transcribir la palabra o al mismo tiempo de hacer discípulos, sino que ellos también eran maestros. Y además de ser maestros, hermanos, ellos eran guardianes de la tradición oral. Y esto es fundamental en el desarrollo del sermón, porque ellos no solamente se preocupaban por transcribir la Torá, que es la ley de Dios, sino que también ellos eran muy rigurosos en guardar la tradición oral, lo que se conversaba entre los rabinos. Y nosotros vamos a ver, hermanos, que a lo largo del Nuevo Testamento Jesús va a hacer muchas acusaciones de que los escribas y los fariseos son muy buenos para guardar las tradiciones de los ancianos, pero sin embargo quebrantan el mandamiento de Dios. Y cuando se refiere al mandamiento de Dios, se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a la Torá. Pero sin embargo, ellos eran rigurosos en cuanto a eso, pero en muchos aspectos, hermanos, le daban prioridad a la tradición oral, que es conocida como el Talmud, donde están puestas todas las reglas y todas las restricciones que los judíos habían diseñado para que las personas supieran cómo conducirse. No sé si les llama la atención algo. Los judíos, a pesar de que mencionaban que ellos eran hombres que se apegaban a la Torá, sin embargo, no encontraban todo lo necesario para la vida y la conducta en la Torá, sino que ellos veían necesario añadir ciertas cosas para una vida de fe y una vida de conducta. Por lo tanto, eso deja en claro, hermanos, que el pueblo judío de igual manera se diferencia de nosotros, porque nosotros somos cristianos que aseveran de que toda nuestra regla de fe y de conducta se basa en la sola Escritura. Nosotros no tenemos ningún libro adicional, no nos guiamos por ninguna tradición verbal, oral, sino que todo lo que nosotros creemos y en lo que caminamos se centra directamente en lo que son las Escrituras. Y es por eso, hermanos, que una de las cosas que se enfatiza en este texto es el asombro. Las personas quedaron maravilladas, quedaron atónitas, quedaron admiradas de la enseñanza que Jesús estaba dando. La pregunta es, ¿por qué quedaron atónitas? ¿Por qué se maravillaron? Si las enseñanzas de Jesús deberían ser las mismas enseñanzas que da todo el Antiguo Testamento. De hecho, eran así. Jesús dice claramente que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Por lo tanto, Él no vino a dar nuevos mandamientos diferentes a los mandamientos ya prescritos. Él no vino a cambiar lo que en realidad Dios había dicho. Dios no cambió su carácter. Dios no cambió su justicia, Dios no dejó de ser santo. Sin embargo, Jesús vino a darle el sentido a la ley. Jesús vino a dar el espíritu de la ley porque ellos solamente conocían la letra. Entonces, en base a esto, ellos se percataron que la forma, la manera y la palabra que Jesús portaba y cómo Él la enseñaba se diferenciaba de manera categórica a cómo enseñaban los escribas de aquel tiempo. Ellos enseñaban la Torá, pero normalmente ellos enfatizaban mucho comentarios de otros rabinos. Ellos descansaban mucho, hermanos, descansaban mucho en la tradición oral. Por lo tanto, no había una autoridad inherente en ellos, sino que la autoridad que ellos profesaban tener provenía de otros rabinos. Era una autoridad delegada, no directamente de Dios, sino de otros hombres. Por lo tanto, las personas se daban cuenta de la diferencia en cómo enseñaba Jesús a cómo enseñaban los rabinos. Ellos eran los maestros de Israel, ellos eran los representantes de Dios. Sin embargo, como les decía, no enseñaban con autoridad inherente. Ellos dependían de las tradiciones, ellos dependían de los comentarios rabínicos y no se apegaban de manera exclusiva a la Torá. Por el contrario, ellos muchas veces quebrantaban los mandamientos de Dios por apegarse a la tradición de los hombres. Sin embargo, hermanos, al oír hablar a Jesús, ocurrió algo que no habían visto quizás nunca. Al oír hablar a Jesús, hubo asombro en la multitud. Y ese asombro, hermanos, era completamente inevitable,
¿Por qué era inevitable? Porque nunca antes habían oído la palabra de Dios de una manera tan pura. Nunca habían oído la palabra de Dios de una manera tan directa y con una convicción absoluta. Nunca nadie les había hablado de esa manera. Nunca habían escuchado hablar un hombre así. Y como dijo un teólogo, Cristo habló con una autoridad que no apelaba a otras fuentes, porque él mismo era la fuente de la verdad. Él no estaba apelando a comentarios rabínicos, él estaba apelando a la verdad pura de Dios. Él no estaba citando a otros hombres, él estaba dando el espíritu de la ley. Él les estaba hablando la verdad auténtica, porque no olvidemos, hermanos, de que él es el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada. Como dijo Hermann Ridderbos, él dijo: la reacción de la multitud refleja que reconocieron algo único en él, aunque quizás no entendieron plenamente que esa autoridad era la de Dios mismo. Posiblemente no entendieron que la autoridad con la que Jesús hablaba era la autoridad de Dios mismo, pero sin embargo vieron algo único en él. Cuando él hablaba, vieron algo que no habían visto nunca, hermanos. Eso quiere decir que Jesús no enseñaba como un comentarista, sino que él enseñaba como el autor de la ley. Él enseñaba como el legislador, él enseñaba como el juez. Él no enseñaba como un mero comentarista. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 6, es donde él hace esa declaración de que él no simplemente enseña la verdad, él es la verdad. Él no simplemente está enseñando una verdad, él está enseñando la verdad que él mismo es, porque es la verdad encarnada. Y nosotros vemos, hermanos, este episodio en muchas ocasiones. De hecho, vemos en Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22, que dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina. Una vez más, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y este relato, hermanos, se repite en Lucas capítulo 4, versículo 31 y 32, para que lo pueda leer. Y en el versículo 27 de Marcos capítulo 1 dice lo siguiente: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo lo que acontece después del Sermón del Monte no es un hecho aislado? No es algo que no vamos a escuchar más en el relato bíblico, sino que es el comienzo de la revelación progresiva de la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Este es el inicio, hermanos. Aquí está dando evidencia de su autoridad en la enseñanza. Más adelante veremos cómo queda en evidencia su autoridad sobre la creación, sobre la vida física, sobre los demonios y aún sobre la misma muerte, cuando un hombre llamado Jairo acude a Jesús y él le da vida, resucita a su hija. Por lo tanto, les reitero, no es un hecho fortuito, no es un momento aislado en donde las personas quedan admiradas, atónitas por las enseñanzas de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. En Mateo capítulo 9, versículo 6 al versículo 8, nosotros podemos ver otro acontecimiento, hermanos, donde queda en evidencia la autoridad de nuestro Señor Jesús cuando Él sana a un paralítico. Y una de las cosas que ocurre una vez más es que los religiosos murmuran por las cosas que Jesús dice y por las cosas que Jesús hace. Pero sin embargo, hermanos, si hay algo que aún los más incrédulos, aquellos que estaban más endurecidos, debían reconocer, que la autoridad de Jesús era innegable. Cuando Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios, él no está hablando en singular, él está hablando en plural. Eso quiere decir que era una conversación dentro del Sanedrín. Era una conversación dentro de las personas que tenían poder y autoridad, hermanos, eclesiástica, si así le podemos decir, en el tiempo de Israel. Y una de las cosas que se menciona aquí es que Jesús no solamente
sanó al paralítico, sino que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso levantó gran murmuración. La multitud se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. Entonces, claramente, hermanos, esto no es algo aislado, porque nosotros en adelante veremos en Mateo 8:27 cómo Él con autoridad reprende el viento y el mar. O en Marcos capítulo 5, versículo 42, vemos con claridad, hermanos, cómo Él resucita a la hija de Jairo, que es Tabita, y la trae a la vida una vez más después de que estaba muerta. Y lo que se va a mencionar es que todos quedan completamente atónitos. Por lo tanto, hermanos, si hay algo que se destaca de estos últimos versículos, es la autoridad de Jesús. Es la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Y eso gatilló en que las personas quedaran atónitas porque hicieron un contraste con los intérpretes de la ley, con los maestros de la ley, y su enseñanza difería claramente a las enseñanzas de los escribas. Él tenía una autoridad única que no dependía de citas de otros maestros. Él no era como los escribas o los fariseos. Él hablaba con la autoridad divina como el Hijo de Dios, hermanos. Y hay una cosa que es muy importante, que quizás nos puede costar, quizás deducir del mismo texto. Pero su mensaje, hermanos, no solamente instruía, sino que la particularidad del mensaje de Jesús no era similar, o quizás era similar en un aspecto a cómo se enseñaban los escribas. Los escribas enseñaban para que la gente aprendiera, pero sin embargo el mensaje de Jesús no solamente instruía, sino que confrontaba el corazón de los hombres. Y eso hacía que la reacción de los hombres fuera muy diferente a cómo reaccionaban cuando los escribas enseñaban la Torá. Él instruía, pero al mismo tiempo confrontaba el corazón del hombre y al mismo tiempo ofrecía esperanza eterna que ningún escriba jamás pudo ofrecer. Nunca se ve que un escriba confronte el corazón del hombre con la enseñanza de la ley, y tampoco se ve ofreciendo esperanza eterna. Ningún religioso hizo ni hará jamás ese tipo de enseñanza. Es por eso que el impacto en los oyentes es notorio. Y si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. En el versículo 46 vamos a encontrar unas palabras que seguramente la hemos leído todos nosotros, que es algo muy particular y tiene mucho que ver, hermanos, con lo que estamos hoy día presentando. Dice así: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hay un momento determinado, hermanos, donde los religiosos envían a los guardianes del templo que puedan ir a apresar a Jesús, porque obviamente la reputación de ellos está siendo cuestionada, y claramente el pueblo, porque hay personas, hermanos, que están creyendo, hay personas que no creen, pero sin embargo también hay personas que quieren darle muerte a Jesús. Por lo tanto, el pueblo está dividido. Algunos creen, algunos lo rechazan, pero se mantienen pasivos, pero otros claramente quieren darle muerte. Y los religiosos son los principales protagonistas de querer darle muerte a Jesús. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que ellos están completamente empedernidos en darle muerte a Jesús, cuando los guardianes van, hermanos, cuando los alguaciles van y escuchan las enseñanzas de Jesús, ocurre algo maravilloso. Una vez más se repite el escenario de lo que ocurre al terminar el Sermón del Monte, que estos hombres, al escuchar las enseñanzas de Jesús, quedaron atónitos. Estos hombres quedaron de una manera totalmente maravillados, asombrados. Hermanos, ellos escuchaban normalmente las enseñanzas de los escribas. Ellos normalmente escuchaban, hermanos, lo que los hombres enseñaban en aquel tiempo. Pero sin embargo, al escuchar las enseñanzas de Jesús, algo diferente ocurrió en ellos. Hubo un impacto en ellos. Se dieron cuenta de que nunca habían escuchado hablar a un hombre de esa manera. Nunca nadie había enseñado con autoridad.
Eso quiere decir que nunca nadie los había hecho pensar con la enseñanza. Nunca nadie los había remecido con la palabra. Hermanos, y creo que eso es algo muy importante a considerar, porque es una de las realidades más gloriosas que nos ocurre a todos nosotros. Porque cuando nuestro hermano Felipe daba lectura de la ley, y nosotros como iglesia hemos determinado que la estructura del culto sea de esa manera, es porque creemos, hermanos, que la palabra de Dios tiene autoridad por sí misma, que la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón, de confrontar el corazón. Y muchas veces nosotros, hermanos, somos superficiales. Muchas veces nosotros, hermanos, no dedicamos el tiempo a la palabra. Pero sin embargo, hermanos, dígame que no es así. Cuando muchas veces quizás hemos estado desanimados, en algún momento hemos pecado y no hallamos cómo levantarnos, pero sin embargo la palabra de Dios alcanza nuestro corazón y algo ocurre en nosotros. Y eso ocurre, hermanos, porque la palabra de Dios tiene autoridad por sí misma. La palabra del Señor tiene el poder de redarguir el corazón, de poder, hermanos, inclusive sacar todo el polvo que está en nuestra mente cuando no podemos comprender con claridad, cuando estamos confundidos, cuando estamos desorientados, porque en muchos momentos hemos estado así. Entonces una cosa era que los escribas enseñaran la ley, pero la gente seguía tan desorientada como siempre. Las personas seguían sin esperanza como siempre. Ellos enseñaban la ley, pero sin embargo se sentían con más carga, se sentían con más peso, porque estos hombres nunca hablaron con la autoridad que Jesús estaba hablando. Nunca se escuchó de sus bocas que en realidad la palabra que salía de ellos podía amonestar el corazón de las personas. Pero sin embargo Jesús abrió su boca y las personas se estremecían. El corazón de las personas no permanecía de la misma manera. Aún los más incrédulos, aún las personas que rechazaban, sabían que quien estaba hablando no era cualquier persona. Sabían que no era un maestro más. Sabían que era alguien diferente. Sabían que era alguien especial. Sus respuestas eran con sabiduría. Sus respuestas eran con inteligencia, de la cual nunca ellos habían oído. Pero sin embargo, a pesar de ellos, del impacto que las palabras del Señor provocaban en los oyentes, muchos permanecieron impenitentes. Muchos rechazaron el mensaje del Señor a pesar de que ellos quedaban atónitos por la manera en que Él enseñaba. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros comprendamos y desprendamos de este texto que nosotros no podemos en ningún momento, hermanos, solamente admirar las palabras del Señor, porque su palabra nunca fue dada simplemente para que fuera admirada. Pero sin embargo, muchos admiraron a Jesús. Muchos se dieron cuenta de que sus palabras eran palabras que nunca habían oído, que su enseñanza no caía, hermanos, en las enseñanzas de los fariseos. Él se destacaba, él enseñaba con autoridad, pero aún así muchos permanecieron impenitentes. Muchos vieron a Jesús simplemente como un hombre a admirar, quedaron muy asombrados, pero sin embargo su mensaje nunca fue solamente para que lo admiraran, nunca fue para que quedáramos asombrados por su palabra, sino que sus enseñanzas siempre tenían, hermanos, un llamado muy claro a creer y a obedecer. El asombro, el quedar atónitos, oh, qué maravilloso es Jesús, qué hermosa es la palabra, eso no es suficiente. El llamado de Jesús siempre, hermanos, se caracterizaba porque la palabra que salía de su boca confrontaba el corazón de los hombres. La pregunta es, hermanos, ¿ha confrontado la palabra del Señor nuestro corazón? Cuando leemos su palabra o cuando la escuchamos, hermanos, ¿quebranta nuestra vida? ¿Redarguye nuestros pensamientos? ¿O simplemente estamos asombrados, atónitos por sus palabras, pero sin embargo seguimos sin creer y sin obedecer los dichos de su boca? ¿Es eso posible? Sí, hermanos. Es posible simplemente admirar las palabras de Jesús. Es posible simplemente quedar atónitos por lo especial que es, por lo único que Jesús es. Y podemos hacer, hermanos, quizás un alarde al reconocer el poder de la palabra de Cristo. Pero sin embargo, hermanos, las palabras de Cristo tienen autoridad porque tienen poder de cambiar vidas. Tienen el poder de cambiar la disposición del corazón. No olvidemos que el instrumento que Dios utiliza para darnos nueva vida es su palabra.
Es por su palabra que Él nos trajo a la vida. Es por su palabra que nos hizo renacer para una esperanza viva. Es por su palabra, como también dice en el Antiguo Testamento, que fuimos lavados. Esa es el agua limpia que se menciona en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, fuera de las palabras del Señor Jesús, no hay esperanza para ningún hombre. No hay esperanza para absolutamente nadie. Y esas personas escucharon el sermón de Jesús. Se dieron cuenta de que Él era único, que era singular, que Él se distinguía de los fariseos y de los escribas. Pero sin embargo, una cosa que me llama la atención es que a pesar de la autoridad de Jesús, a pesar del reconocimiento de las palabras que salían de su boca, el rechazo de las personas, hermanos, era masivo. El rechazo de las personas era masivo. Nosotros reconocemos hoy la autoridad de Jesús, reconocemos la autoridad de su palabra y sabemos que es la regla de fe y de conducta para todos nosotros. Pero sin embargo, hermanos, nos hemos dado cuenta de que muchas personas, a pesar de que les anunciemos el Evangelio con claridad, permanecen impenitentes. Las personas permanecen impenitentes y le estamos hablando las mismas palabras de Jesús, que son con autoridad, hermanos, que descienden directamente del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos reconocer, hermanos, que el que nosotros hayamos nacido de nuevo, que nuestro corazón hoy esté dispuesto, que nuestra vida anhele del Señor, se debe directamente a que el Señor obró estas palabras en nuestra vida. De otra manera, ninguno de nosotros, hermanos, hubiese reaccionado. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente muchas veces, hermanos, nosotros pensamos equivocadamente. El que tengamos un concepto de reformados no significa que muchas veces no nos equivoquemos en nuestra mente en cómo pensamos o cómo evaluamos las situaciones. Muchas veces, hermanos, no nos conducimos por lo que la Escritura dice. Muchas veces nos guiamos por nuestra emoción, por nuestros sentimientos, y es importante que nosotros reconozcamos la autoridad de la palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Ellos quedaron asombrados. La pregunta es, cuando la palabra del Señor es anunciada en este lugar, ¿produce asombro en nosotros? ¿Quedamos atónitos al ver y al escuchar la autoridad de la palabra del Señor? Hermanos, muchas personas quedaron atónitos, pero aún así no creían, aún así no obedecían. Nosotros se supone que estamos entre los que creemos, entre los que obedecemos. Pero sin embargo, hermanos, nosotros muchas veces cometemos el error de aquellos que son incrédulos, de simplemente asombrarnos y maravillarnos con la enseñanza, pero sin embargo no la creemos y no la obedecemos. Y si no creemos y no obedecemos las palabras del Señor Jesús, hermanos, no vamos a experimentar el beneficio de esa palabra. No vamos a experimentar, hermanos, la gracia de esas palabras. Volvamos al texto. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Donde claramente, hermanos, queda en evidencia que de ahí en adelante iba a quedar en manifiesto que quien estaba delante de ellos no simplemente era el hijo de José, el hijo de María, no simplemente era un carpintero. Una de las cosas que normalmente se va a cuestionar en adelante en el Nuevo Testamento es que de Galilea no podría venir nada bueno, no podría salir un profeta de Galilea. Pero sin embargo, hermanos, nosotros vemos con claridad que las enseñanzas de Jesús vienen directamente de Dios mismo, porque es la palabra encarnada. Pero sin embargo, hermanos, una y otra vez quiero enfatizar esto. Ellos quedaron asombrados, ellos quedaron atónitos, ellos quedaron maravillados. De principio a fin, las enseñanzas de Jesús diferían de la manera en que enseñaban los escribas. Él no iba con rodeos, Él enseñaba la palabra con la intención de que las personas fueran removidas. Él enseñaba la palabra, hermanos, para que fueran confrontados en su pecado y reconocieran la necesidad que tenían de Dios. Y al mismo tiempo les daba esperanza a través de la palabra, cosa que ningún religioso jamás hizo y jamás hará en la vida, hermanos. Pero sin embargo, muchos de ellos lo rechazaban. Muchos de ellos seguían en sus cosas en un momento determinado. Una vez más, los religiosos de aquel tiempo enviaron, hermanos, a
a Jesús enviaron a unas personas para que finalmente hallaran ocasión de tentarlo y hacerlo caer. Y en ese momento le preguntaron lo siguiente, le dijeron si era lícito que pudieran ellos dar tributo a César. Y Jesús le responde claramente, le dice que le muestran una moneda y les dice, ¿qué imagen está impresa en la moneda? Y es la imagen de César. Y él le dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la sabiduría con la que él respondía. Y a mí siempre, hermanos, me llamó mucho la atención esa respuesta de Jesús. Y por mucho tiempo la medité. Y la verdad es que, quizás a mi parecer, puedo ver claramente algo. La imagen que está en esa moneda es la imagen de César. Denle a César lo que es de César. Pero sin embargo hay una sola criatura que fue hecha imagen de Dios. Y ese es el hombre. Por lo tanto, si la imagen de César está en la moneda es de César. Pero sin embargo, la imagen de Dios está en el hombre. Por lo tanto, la moneda es de César, pero la vida de cada uno de nosotros le pertenece a Dios. Por lo tanto, démosle a César lo que es de César. Si hay que pagar tributos, paguemos tributos. Pero la vida nuestra le pertenece a Dios. Y eso es lo que Jesús hacía con sus palabras. Les hacía entender que sus vidas le pertenecían a Dios y que debían volverse a Dios, que debían confiar en Dios. Y eso es lo que no hacían los escribas. Los escribas solamente enseñaban tradiciones, solamente ponían más cargas pesadas, pero había llegado uno que con sus palabras hacía descansar a los hombres. Había uno que con sus palabras le daba esperanza a pesar de que eran confrontativas. Hermanos, el Sermón del Monte es algo que ninguno de nosotros podría vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Nadie podría vivir a esa altura, nadie podría cumplir ese estándar. Pero sin embargo vemos claramente, hermanos, que esas son las cualidades de los hijos del Señor. Y los hijos del Señor son todos aquellos a quienes Dios les ha impartido nueva vida y los ha capacitado para vivir de esa manera. Por lo tanto, la capacidad, hermanos, la autoridad de Cristo para poder hablar la palabra de Dios se centraba en que los corazones eran removidos, que aún los más incrédulos, hermanos, quedaban atónitos por las palabras del Señor. Y creo que es una de las cosas que sigue pasando, hermanos, en este tiempo. Muchas personas, hermanos, muchas personas pueden darse cuenta de que la palabra que nosotros anunciamos es una palabra diferente a lo que muchas personas pueden enseñar. Pero sin embargo, hermanos, como dijo una vez R.C. Sproul, él dijo, la enseñanza de Jesús no es solo diferente, es categóricamente superior porque proviene de la verdad misma. Lo que enseñaba Jesús, hermanos, no simplemente era algo diferente, sino que claramente era superior. Por lo tanto, si algo se desprende con claridad de este texto, es que Jesús es singular. Jesús es particular, Él se diferencia a todos los maestros de Israel. Y si algo se desprende de este texto, es el poder de la palabra de Cristo. Que el poder de la palabra de Cristo se centra en la capacidad de poder confrontar hasta los corazones más endurecidos. Es por eso, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, sea a viva voz como congregación o sea de manera personal, debemos predicar el Evangelio con fidelidad, porque la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma. La palabra de Dios tiene la capacidad de confrontar hasta los corazones más duros, hermanos. Hasta el corazón más empedernido puede ser enternecido por la palabra de Dios. No hay nada que la palabra de Dios no pueda hacer. Aún los incrédulos, aún aquellos que nunca van a creer a la palabra, hermanos, quedan maravillados al oír la palabra de Dios. Estoy seguro, hermanos, que no existen ateos realmente, sino que existen antiteístas. Porque ellos logran ver, hermanos, la diferencia entre la palabra de Dios y cualquier otro dicho de los hombres. Ellos logran darse cuenta, pero sin embargo no les ha sido dada la capacidad de poder creer y obedecer la palabra, hermanos. Es por eso que hoy nosotros vemos la autoridad, porque nos ha sido dada la capacidad de comprender el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, eso debe quedar en manifiesto, hermanos. Debemos procurar ir a la palabra reconociendo su autoridad, reconociendo, hermanos, el impacto en nuestra vida. Y no debemos ser, hermanos, lectores superficiales y que tomamos una parte y dejamos la otra, sino que debemos ver la autoridad de la palabra en todos los aspectos, en todos. ¿Será esa una realidad en todos nosotros, hermanos? ¿Nos estaremos acercando a la palabra reconociendo su autoridad?
O quizás somos un poco quisquillosos, no me gusta mucho esta parte, así que paso a la siguiente página. No me gusta mucho este asunto, se está metiendo mucho el Señor en mi vida, no quiero tanto. Hermanos, las palabras del Señor son autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos acercamos a la palabra es porque estamos dispuestos a hacer lo que Él dice. Y si no estamos dispuestos a hacer lo que Él dice, volvemos a sermones anteriores, ¿por qué me llamáis Señor? Si no hacéis lo que yo digo. Por lo tanto, el reconocer la palabra del Señor no es simplemente quedar maravillado, sino es creer y obedecer. Muchas personas quedan atónitas, muchas personas quedan maravilladas, pero no todos, hermanos, creen y no todos obedecen. Y en eso, hermanos, la gloria sea a Dios, porque es Dios el que nos concede la capacidad de poder ver, hermanos, la gloria de Cristo, el poder reconocer la autoridad de su palabra y cómo su palabra ha transformado nuestras vidas. Hermanos, con esto ya vamos terminando. ¿Cuántas veces ha venido al culto? Quizás no solamente aquí, porque todos venimos quizás de contextos diferentes, pero en algún momento venía mal, venía derribado, o quizás venía confundido, y la palabra de Dios fue leída, y su mente se aclaró, y su corazón se estabilizó. ¿Cuántas veces ha sido santificado por la palabra? ¿Cuántas veces ha andado tambaleando en algunas cosas? ¿Cuántas veces la tentación se ha presentado en su vida y aparece la palabra y usted experimenta un poder que no tenía? Y Dios le concede una capacidad que usted no había disfrutado, hermanos, porque esta palabra es autoritativa. Las palabras que salían de la boca del Señor tenían la capacidad de confrontar el corazón de los hombres. Hermanos, si aún un hombre llamado Nicodemo, ese hombre fue confrontado con las palabras del Señor. Y aún más cuando después procuraban matarlo, él dice, ¿acaso se permite en Israel juzgar a un hombre sin escuchar primero su enseñanza? Él claramente está siendo conmovido, confrontado con las palabras del Señor. Hermanos, y si nosotros somos creyentes, todos nosotros hemos reconocido la autoridad de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos reconocido el impacto de la palabra de Dios en nuestra vida. Todo verdadero creyente tiene en alta estima la palabra porque reconoce su autoridad, reconoce su poder, reconoce que su vida tiene que alinearse a la palabra y no la palabra a su vida. Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Hermanos, y no solamente eso, Él vino a cumplirla por nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Nosotros cuando nos acercamos a la Biblia y vemos que es difícil, nos caracterizamos por querer rebajar las demandas, ¿o no? Queremos rebajarlas. Ojalá fuera un poquito más sencillo. Dios seguramente no se molesta si no lo hacemos tan bien como Él dice. Sin embargo, Él venía a dar su vida por su pueblo. Y Él no bajó las demandas. Él no vino a rebajar los estándares de justicia de Dios. Él vino a cumplir perfectamente los estándares de justicia. Él enseñó perfectamente la ley, a pesar que Él sabía que Él debía cumplirla perfectamente y Él debía morir por causa de esa ley que su pueblo no había cumplido. Por lo tanto, hermanos, eso aún le da mucho más realce, porque un maestro que está en pecado, un maestro que no está viviendo a la altura de la ley, normalmente rebajará los estándares para que él no sea juzgado, para que él no sea criticado. Pero nuestro Señor no rebajó los estándares. Él predicó la palabra con fidelidad. Él enseñó la ley como ningún otro maestro jamás la había enseñado. Por eso los alguaciles dijeron, ¿y dónde está Jesús? Es que nunca hemos oído hablar hombre así. Nunca nadie. ¿Qué significa eso? Algo pasó adentro. Algo removió su mente. Porque nunca nadie había hablado de esa manera. Nunca nadie había trazado la ley de Dios de esa forma. Nunca nadie nos había hecho meditar. Nunca nadie nos había hecho pensar de esa manera. Nunca nuestro corazón se había estremecido de esa forma. Y dígame que eso no fue lo que pasó con nosotros, hermanos. Dígame que no eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios es anunciada. Estremece nuestro corazón, estremece nuestra vida, pero al mismo tiempo nos da un descanso que nadie puede darnos. Nos estremece, pero nos da descanso. Nos redarguye, pero nos da paz al mismo tiempo, hermanos. Y eso es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer. Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir. Él no bajó los estándares, Él cumplió la ley y murió en representación de su pueblo. El justo por los injustos,
para llevarnos a Dios. Esa es la enseñanza bíblica y en adelante veremos, hermanos, cómo la autoridad de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo en todos los aspectos de su ministerio. Y esa autoridad, hermanos, no fue simplemente ayer, esa autoridad permanece hoy. Toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y con esa autoridad es que Él nos manda a nosotros a que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios tiene el poder de revertir la situación de los pecadores. Por lo tanto, hermanos, el llamado es no simplemente a que nos maravillemos con las palabras y que quedemos atónitos con las palabras, sino que creamos el mensaje y que obedezcamos el mensaje en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, Dios mío, una vez más, por este tiempo precioso que nos has permitido, Señor, un día domingo estar en tu casa y poder, Señor, oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, porque es algo muy frecuente en todos nosotros, Dios mío. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra por lo que es. Tu palabra es nuestra máxima autoridad. Tu palabra debe regir nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para acercarnos a tu palabra, Dios mío, para reconocer que hay muchas áreas de nuestra vida que hemos dejado a un lado, pero te rogamos en esta hora, Señor, que tu palabra dirija todo nuestro ser, que tu palabra se involucre en todos los asuntos de nuestra vida, que nada quede ahí guardado para nosotros, sino que todo sea expuesto delante de ti. Examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón. Deja en evidencia, Dios, nuestros pecados. Deja en evidencia nuestra maldad, para que podamos arrepentirnos y podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados y podamos caminar en fe y en obediencia a tu palabra, que es nuestra autoridad. Gracias, Dios, por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén y amén.